Cuando las personas ordinarias rompen su zona de confort, temores y también comprenden que Dios les ha dotado de muchos recursos dentro y fuera de ellas, están listas para tener vidas extraordinarias. Déjenos a la luz de las Escrituras explicarle y desafiarle a creer lo que usted puede ser y hacer en Dios. Vidas extraordinarias. Rompamos el ciclo de lo ordinario y experimentemos cómo en el Señor podemos llegar a tener vidas extraordinarias. Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Bienvenidos a otro episodio más de Vidas Extraordinarias. Es un honor para mí estar acá. Mi nombre es Bairi González y espero realmente que estos episodios te ayuden a ti como me ayudan a mí a tomar mejores decisiones cada día para tener una vida extraordinaria. Y estoy hoy con Bertalicia de González. Bienvenida. Muchas gracias. Yo también estoy feliz, Bairi, de estar acá con la audiencia de Radio Vea, bendiciendo sus vidas, deseando que todo esté bien en este día hermoso que el Señor nos ha permitido y siempre recordándoles que las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y que qué bueno que las podamos disfrutar el día de hoy. Y como decía, saludando a la audiencia de Radio Vea, un abrazo a la audiencia que tenemos también por las redes. Sean bienvenidos. Nosotros felices, ¿verdad, Bairi, de estar acá compartiendo algo de lo que el Señor nos permite aprender y, por supuesto, de las cosas que el Señor nos permite, que nos confronta y a veces nos avergonzamos y nos sentimos Dios mío, ¿qué está pasando con mi vida? Pero ahí, en esas situaciones, vemos cómo el Señor nos auxilia, nos guía a su Espíritu Santo. Y aunque pasemos momentos difíciles de estar confrontados con la palabra y ver que no hay edad, no hay estrato, no hay nivel educativo, no hay dinero que pueda, delante de Dios somos iguales y delante de Dios pues cometemos todos los mismos errores, ¿verdad? Y por eso decía, feliz de estar acá aprendiendo. Así es, y hemos ido aprendiendo cómo funcionamos porque así podemos tomar mejores decisiones. Y al hacer eso, pues vamos a llevar una vida extraordinaria. Y hemos estado viendo los últimos episodios hemos aprendido acerca de una parte de la vida de Nehemías, quien era un esclavo y él era el copero del rey. Trabajaba como esclavo, pero era el copero del rey, un trabajador muy de confianza. Él estaba muy triste, se puso muy, muy triste, tanto que el rey lo notó porque su ciudad natal estaba destruida. Sus muros y sus puertas estaban destruidas. Y lo que los muros y las puertas hacían, y estoy haciendo una introducción para quien no haya escuchado el tema, y si lo has escuchado es para recordarte de la historia y qué es lo que estamos aprendiendo. Esos muros y puertas obstruían o impedían que las bandas de maleantes entraran y saquearan una ciudad, pero en este caso Jerusalén no la tenía. Entonces, Nehemías estaba muy triste por eso. Y hemos estado aprendiendo acerca de esta reconstrucción de los muros y las puertas de Jerusalén porque vemos la semejanza con nuestra alma. Nuestra alma está destruida, sin protección. Cualquier pensamiento, cualquier creencia, cualquier comentario la puede traer abajo, la puede destruir, la puede desanimar, la puede deprimir, y cuando tenemos esas actitudes o vemos a alguien que tiene esas reacciones ante cualquier comentario o cualquier pensamiento, lo lleva de aquí para allá y uno va como donde te lleve la corriente, es porque no tienes o no tenemos esos muros y esas puertas reconstruidas. Y la intención de estos episodios es que nos animemos a reconstruirlas para que nuestra alma se sienta segura, tranquila. ¿Qué es lo que pasa con las personas que viven dentro de una ciudad amurallada?
no tienen miedo de que vayan a ser sorprendidos a medianoche por un ejército enemigo. Porque en ese momento, ahora lo podemos ver un poco en las colonias cerradas. Ahí hemos visto tanto que hay residenciales que están cerrados y es lo que preguntan, pero es cerrado. Pero no, entonces empiezan, porque si no, por sus propios medios tienen que buscar la forma de asegurar su hogar. Entonces, si nosotros no sentimos esa carga como Nehemías la sintió, él no estaba en Jerusalén en ese momento, pero él sintió esa carga de decir, necesitamos que esa ciudad sea reconstruida, se sienta segura. Si tú no sientes esa necesidad de necesito que mi alma tenga paz, necesito que mi alma se sienta segura, va a ser difícil que tomes acciones para reconstruir las puertas. Pero si tu intención es que tu alma esté en paz, que tu alma se sienta segura, que se sienta tranquila, necesitas reconstruir estas puertas y muros espirituales. Hemos visto la puerta de las ovejas, ya hemos hablado de la puerta de las aguas, de la fuente, la del pescado. Ya hablamos de la puerta de los caballos, la puerta vieja, la puerta de la guardia o cárcel, que fue la última que vimos. Y hoy vamos a ver otra puerta. Y esta puerta es la llamada puerta de Efraín. Y esto la encontramos que se menciona en Nehemías 12:39. Y dice, y por la puerta de Efraín, junto a la puerta vieja, junto a la puerta del pescado, y la torre de Hananeel, y la torre de los 100, hasta la puerta de las ovejas, y se detuvieron en la puerta de la guardia. Efraín, vemos que quiere decir doblemente fructífero o doble fructífero, doble fertilidad o doble bendición. Pero el significado que vamos a hablar hoy es acerca del doblemente fructífero. Todos conocemos que los árboles dan fruto. El árbol que no da fruto es porque tiene un problema. Y podemos saber qué tipo de árbol es por el tipo de fruto que da. En Mateo 7:16 al 18 vemos unos versos, estábamos hablando acerca de eso, y dice, por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así, todo árbol bueno da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. En estos versos podemos ver muy claro que nuestra vida, nuestras actitudes, nuestras reacciones, nuestras decisiones tienen un sabor de fruto, por así decirlo. Y ese fruto es el que producimos, lo que realmente dice quiénes somos nosotros. Y fíjate, Bairi, que hemos aprendido también que el fruto, ¿quién saborea el fruto? Los que nos rodean. El árbol mismo no se come su fruto, ¿verdad? Entonces hemos aprendido también a lo largo de las enseñanzas que nos ha dado el pastor que los frutos realmente los saborean los que están con nosotros. Un buen fruto lo saborea nuestra familia, ¿verdad? Nuestros hijos. Si yo estoy dando un buen fruto, ese fruto lo saborean en familia, ¿verdad? Entonces, y podemos decir que a veces un árbol, ¿verdad? No puede decir, un árbol, nosotros tenemos acá un árbol de limón, pero el árbol es de limón, da limones, pero no puede decir, sí que soy naranja y doy naranjas, ¿verdad? No, él siempre va a dar limones. Entonces, vemos también que en la vida natural nuestra encontramos personas que predican con su forma de ser, ¿verdad? No, a veces no dicen ni una palabra, pero sus acciones, sus actitudes, sus reacciones en diferentes situaciones de la vida, las personas que los rodean pueden saborear el fruto que dan, ¿verdad? Y uno dice, bueno, ella es una persona que conoce a Dios, que tiene una experiencia con Dios, que se siente, ¿verdad? Dicen a veces las personas, esa persona tiene, cuando la persona no tiene conocimiento de lo que es ser cristiano, dice, esa persona tiene algo especial. Y conforme la va tratando, después se va dando cuenta de que lo que es, pero hay otro tipo de personas, ¿verdad? Que a veces
proclamamos, predicamos y nos ponemos nuestros colgantitos de pececito. Hay quienes usan otros tipos de accesorios que dicen que es cristiano, o una blusa, una camisa, o ponen en los carros aquello de anuncian que son cristianos, pero en actitudes se da cuenta uno de que no están dando el fruto que dicen, ¿verdad? Entonces, podemos ver que ahí sí, como dice, va por sus frutos, los conoceréis, ¿verdad? Entonces, también sucede que hay árboles que no dan fruto, ¿verdad? Y hay tantas situaciones en las cuales las personas que tienen sus árboles hacen, ¿verdad? Yo recuerdo en una actividad que tuvimos, me contaba una hermana, tenía su árbol de aguacate, su árbol, su cocal, tenía naranjas en un espacio que tenía ahí, ¿verdad? Y entonces me contaba que cuando su naranjal no daba fruto, lo había amenazado con ponerlo en vergüenza, ¿verdad? Y a mí me sorprendió que me contó que hasta ella le dijo en inglés lo que le iba a hacer para exponerlo a una vergüenza. Y ella me contaba que su árbol había dado frutos después de eso, pero sabemos que cuando un árbol no da fruto es porque tiene algún problema de tierra, en sí, el propio árbol, en un hongo o algo que le esté afectando, tiene algún problema. Entonces nos damos cuenta que en este caso el Señor nos comparaba que por su fruto nos iban a conocer, por nuestros frutos. Entonces, si nosotros no damos fruto o no damos algún fruto de los que nos requiere la palabra, quiere decir que tenemos un problema en el alma, que hay algo que no nos está dando, no nos está permitiendo que podamos dar ese fruto, cualquiera que sea, ¿verdad? Entonces, y aquí también hay algo que me parece muy interesante. Nosotros tenemos un árbol de aguacate y pasó muchos años y no daba aguacates. Y yo platicando con alguien que sabía de siembra, le comentaba, mire, el árbol de aguacate y no da aguacates. Y me dijo, y no era la primera vez que yo escuchaba eso, y me dijo que necesitaba un árbol de aguacate cercano, que hubiese otro árbol ahí cerca, porque habían ciertos árboles que necesitaban polinizarse entre ellos mismos. Realmente yo no entiendo la mecánica o la forma en que sucede, pero se le sembró otro árbol de aguacate y empezó a dar fruto. Entonces pareciera que también como cristianos también necesitamos polinizarnos, ¿verdad? Y a mí me parece muy curioso, muy interesante, porque ahí podríamos ver que también para dar un fruto necesitamos como congregarnos, estar cerca de otras personas, de otros árboles que están dando buen fruto para Dios. Entonces es bien interesante el entender esta parte. Pues lo he oído con otros árboles frutales también y con algunas flores que necesitan entre ellos no estar solitos, sino que necesitan tener otros árboles de la misma clase cercanos para poder dar fruto, ¿verdad? Entonces, necesitamos esa relación con otros cristianos, con otras personas que están guiados por el Espíritu Santo, que se dejan guiar por el Espíritu Santo para poder nosotros dar y llevar este fruto del cual el Señor está requiriendo. Y estar buscando dar buen fruto. Hay conversaciones con amigos que uno puede comparar. Sí, lo puede comparar uno. Y hay amistades cristianas con las que uno sale más bendecido, sale edificado. No porque, digamos, no siempre fue porque se pusieron a leer un verso, no siempre fue porque se pusieron a adorar juntos, sino la simple amistad. Yo tengo una amiga con la que puedo hablar y al final decimos, por eso tal cosa dice la Biblia, o ¿sabes qué me pasó? Ay, es que tal cosa me dijeron, me enojó, yo quería contestar, pero ni modo que iba a dar un mal testimonio. Y eso me hace pensar a mí,
yo cuántas veces lo he hecho o me pasa. Y entonces empezar a crecer juntos, sí, pero qué difícil. Y empezar a platicar, empezar a hablar y decir cómo hacer para que juntas podamos seguir creciendo como hijas de Dios. Entonces, te das cuenta en las conversaciones que cuando a veces con cristianos de otro tipo, sale uno más cargado o sale uno con, sí, yo también hubiera contestado porque ahí hubiera hecho valer mi derecho, por ejemplo, ¿verdad? Que a lo mejor no era lo correcto, no era la manera. Tiene que ir uno como revisando qué árboles son los que uno es, con los que uno está conviviendo, con los que uno está contagiándose, y por eso es importante, porque no somos perfectos, no es que tenga mis amigos perfectos y solo con ellos voy a estar, sino el punto es que tus hechos o cada actividad que hagas trates de salir edificado o edificar a otro, porque a lo mejor entre los dos van con una mala vibra, voy a decirlo en estas palabras, o una actitud tal vez no tan buena, pero juntos se pueden animar a salir más edificados que como llegaron a empezar a hablar o estaban en la actividad haciendo algo, ¿verdad? Es que fíjate, Bairi, que por eso es importante ser intencional. O sea, que esa sea una meta en nuestra diario vivir. Ser intencional en cada día, cada momento que nosotros tengamos alguna actividad, ¿verdad? Y me gusta lo que decías, porque nos pasa a todas, que nos reunimos y de repente alguien comenta cómo Dios les respondió una oración, cómo Dios cumplió un deseo. Precisamente yo hoy platicaba con una hermana y me bendijo tanto una experiencia que ella tuvo, contándome que, no voy a entrar en muchos detalles, pero ella me contaba que había ido a una zapatería, le habían gustado unos zapatos lindos y todo, pero no los podía comprar porque no le llegó al precio. Y me contaba que en esta misma semana, después de que ella había ido con su esposo a ver eso, alguien se acercó y le dijo, tenga, y yo sé que le van a quedar. Y cuando ella llegó a su casa y vio, eran los mismos zapatos. Y me dice, mire, hermana, cómo el Señor dice que ella no paraba de gozarse. ¿Y por qué? Porque en algo tan sencillo como Dios puso su mano. Y entonces esa es una polinización, el hecho de que uno comenta y entonces tal vez yo estoy esperando algo, estoy orando por algo y mi fe aumenta, mi fe crece cuando nosotros nos juntamos con otras hermanas, otros hermanos, otros cristianos y nos podemos edificar, nos podemos polinizar, ¿verdad? Entonces ya nosotros también vamos a dar frutos y eso es bien importante. ¿Por qué a veces no damos ese fruto? Porque estamos atrapados en el pasado, quizá, tal vez hay una falta de perdón, no avanzamos porque llevamos un peso que no hemos podido dejar delante de Dios, esa carga, ese peso, esa amargura que hay en nuestro corazón, que no nos deja que podamos disfrutar de este tipo de actividades, de este tipo de actitudes. Entonces, pero lo tremendo del caso es que esto tiene consecuencias. No es así de nada más que, bueno, yo aquí me voy a quedar, soy un árbol que me va a quedar aquí y nada pasa, ¿verdad? No, son fuertes las consecuencias cuando nosotros no damos frutos, porque en Mateo 7:19 dice, el árbol que no da buenos frutos se corta y se quema, ¿verdad? Entonces, sabemos que no somos perfectos, sabemos que fallamos a cada momento, sabemos que a veces lo hacemos incluso sin darnos cuenta, porque hay algo en nuestro corazón que no ha sido sanado, que no ha sido trabajado. Entonces hacemos cualquier cosa que podemos afectar a otros y entonces no producimos esos frutos, ¿verdad? Que al Señor le agradan. Y entonces lo que sí queda claro es que de nosotros depende la calidad de árbol que somos. De nosotros depende qué vamos a producir y lo debemos de saber, lo debemos
yo ahí sí digo, debemos de ser intencionales, que a pesar de que nos cuesta, a pesar de que es pasito a pasito, pero que debemos caminar para dar esos buenos frutos, aún que seamos bombardeados por lo que nos rodea. Sí, y algo que encontrábamos en la Biblia es que qué es lo que nosotros necesitamos hacer para producir estos buenos frutos, a pesar de nuestra naturaleza humana, porque como humanos hay días en los que no vamos a estar con todas las fuerzas o todas las pilas recargadas. Y no es para sentirse culpables, sino es una señal de que necesitamos recargar nuestras energías y debemos conectarnos con Dios. Pero ¿qué pasa si en el trabajo a veces pasa algo y te baja el ánimo, la energía? Bueno, somos humanos y estamos sensibles a ese tipo de cosas que nos afectan, a ese tipo de estímulos que nos afectan, pero hay algo que dice la Biblia que es muy importante y lo encontramos en Romanos 8 del 26 al 27 y dice, y de la misma manera también el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como debiéramos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquel que escudriña los corazones sabe cuál es el sentir del Espíritu, porque Él intercede por los santos conforme a la voluntad de Dios. Y acá en estos versos podemos encontrar lo importante y necesario que es mantener una vida de comunión con el Espíritu Santo, porque Él es el que nos va a ayudar o nos va a llevar a dar ese fruto. De lo contrario, lo va a hacer nuestra carne. Y es necesario que esta comunión con el Espíritu, quiero decir, ese contacto continuo, esa búsqueda de sentirlo continuamente. El Espíritu fue dejado con nosotros para que nos guiara a toda verdad, para consolarnos. Entonces es muy importante que seamos, que sea alguien cercano a nuestra vida, que sea del diario vivir, que podamos comunicarnos con Él diariamente, porque Él nos va a ayudar. Es importante para poder dar buenos frutos tener esa comunión con Él. ¿Y cuáles son los frutos del Espíritu Santo? La Biblia nos lo dice en Gálatas 5, 22 al 24. Dice, mas el fruto del Espíritu es el amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fidelidad, mansedumbre, dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Quiere decir que todo esto que acabamos de leer es permitido, es incentivado, se incentiva a que se produzcan estos frutos. Y son frutos muy hermosos que podemos ver. Y si no tenemos esa comunión con el Espíritu Santo y si Él no provoca los frutos que damos, quien lo va a hacer es la carne. Así es, y lo importante que nosotros lo desarrollemos, lo cultivemos, es porque eso nos va a dar una mejor vida. Eso nos va a mantener saludables espiritualmente. Eso nos va a dar una vida extraordinaria, ¿verdad? Y vamos a poder dar un testimonio, incluso sin hablar, ¿verdad? De lo que Dios hace en nuestras vidas. Es un desarrollo. Así es, y es importante lo que decís porque es un trabajo que nosotros debemos procurar. Nosotros hacemos el trabajo para procurar estos frutos. El amor, y es un amor con todas las personas, es el amor de Dios. Y el amor de Dios es que sin importar lo que nosotros hagamos o dejemos de hacer, Él nos sigue amando igual, su amor no cambia. El gozo, en lugar de renegar y renegar y renegar y renegar, podemos ver que el gozo va a ser gracias, nos va a dejar estar agradecidos, vamos a estar contentos, vamos a estar satisfechos. La paz, ¿a quién no le gusta dormir en paz, estar tranquilos? Yo le decía a alguien, mira, yo lo que voy a decidir casi que siempre es por mi paz. Lo que me dé paz, eso es lo que voy a decidir. No importa la decisión que me toque hacer, lo que me dé paz, eso voy a decidir porque mi personalidad requiere estar tranquila y en paz consigo, con Dios, porque no puedo estar como intranquila o no estar en paz. Sin embargo, hay situaciones en las que no nos dejan estar en paz. La paciencia, y es algo que tenemos que procurar. Cuando dice que nosotros debemos de procurarlo, no es porque dependemos de algo de afuera.
O porque baje y ya o nos porque baje vistió con eso. y ya somos pacientes. Yo lloré por la paciencia y mañana ya soy paciente. La paz es cuando yo me recuerdo cuando estaba hablando de la paz, pero es procurar la paz con todos en lugar de molestar, en lugar de pescar para que se moleste, es buscar la paz. La paciencia es procurarla. Seguramente en algún trámite es muy común, si todavía haces tráfico, en el tráfico es un buen momento para ejercitarla, empezar a tratar con tus ganas de querer salir corriendo de ahí, pero la paciencia, Y tener cuando esperamos paciencia. algo de Dios Cuando también. esperamos algo de Dios, cuando nos desesperamos porque nos aflige alguna situación y ¿por qué no hay respuesta? La benignidad, buscar el bien, pensar bien antes que pensar mal. Dice el dicho, quien piensa mal y acertarás. Y lo que nos invita a esto es a pensar bien de las personas, a pensar el bien para los demás. La bondad, ser bondadosos, no ser castigadores o juzgar inclementemente. La fidelidad. Entonces, tener fe, mantenerse en tus creencias, saber qué es lo que crees, estar seguro en lo que crees. La mansedumbre, no ser arrebatado. Y es todo esto, y estamos repasando estos frutos, no es bueno, son muchas cosas que tenemos que trabajar realmente. La mansedumbre es algo no es opacar, no es ahogar tu emoción, sino es manejarla, porque las personalidades son diferentes, pero es aprender a manejarla. Y hay herramientas en el mundo secular para poder manejarlas, y la comunión del Espíritu Santo con estas herramientas, yo estoy segura que podemos dominarlas, ¿verdad? Y la palabra, porque la palabra ahí sí que es algo importante, que siempre estemos refrescándonos con la palabra, porque hay tanta promesa. El Señor prometió darnos paz, ¿verdad? Mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Entonces, el estar pendiente de la palabra, alimentándonos de la palabra, eso nos va a ayudar a poder pasar las diferentes circunstancias de la vida, porque en realidad no es porque vivamos en un mundo plano, ¿verdad? Que todo no pasa nada. Ahí podemos nosotros manifestar los frutos del Espíritu sin ninguna sin ningún esfuerzo nuestro, pero no, es de desarrollarnos en medio de las vicisitudes de la vida, en medio de las tormentas, en medio de las angustias, en medio de la enfermedad, en medio de la desesperanza. En todo eso viene, y bueno, lo que tenemos que hacer es un balance de qué estamos haciendo, y no vamos a leer los frutos de la carne, porque pues, nos llevaría mucho más tiempo, pero creo que si leemos Gálatas 5:19 al 21, ahí lo vamos a encontrar, pero entonces vamos a ver qué es lo que nos hace falta y en qué circunstancia nosotros demostramos mayor debilidad en cuanto a algún fruto del Espíritu, porque el Señor requiere de nosotros de eso, ¿verdad? Porque si los dejó ahí es porque es posible, y porque Él dijo que lo encontramos también en las cartas apostólicas en Filipenses: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. O sea, no son cosas imposibles de lograr, porque con Él todo lo podemos lograr si nos tomamos de la fuerza de Él, de lo que Él nos quiere dar. Y entonces, ¿qué podemos hacer para eso? Pues reconocer primero que somos débiles, que nos hace falta mucho, que la carne nos está gobernando en alguno de sus áreas del fruto, que la carne está gobernando, y que por eso somos impacientes, que por eso contestamos mal, que por eso peleamos, que por eso, bueno, debemos de descubrir qué situación es la que nos está afectando ahí, y bueno, pedir perdón y buscar dejar de producir ese fruto y buscar prevalecer en el fruto del Espíritu. Y hay muchas situaciones en las cuales nosotros podemos caer, pero nosotros debemos de escribir los frutos del Espíritu Santo en los lugares donde nosotros más nos mantengamos, y decir, bueno, hoy tengo que vencer esto, tengo que trabajar en esto, y eso nos va a dar una mejor vida. Eso es producir estos frutos
tiene una doble bendición para nosotros. El reconstruir esa puerta vamos a vivir mejor, vamos a vivir más contentos, tenemos vida, una buena vida aquí y aparte tenemos la vida eterna. Entonces debemos de accionar, no quedarnos, ay, sí, los frutos del Espíritu y quedarnos tranquilos, porque todavía hay algo, estamos vivos y estamos expuestos a todo lo que el mundo tiene, a todo lo que la carne tiene. Entonces, como somos expuestos a eso, no podemos decir, no, yo ya no nada que ver, porque tendríamos que estar muertos para no estar en ese desarrollo, en ese accionar, para perfeccionarnos, para buscar tener más frutos del Espíritu. Entonces, para producir esos buenos frutos y para tener nuestra puerta siempre en funcionamiento, reconstruida, para que funcione de mejor manera. Entonces, y algo que debemos de recordar, Bairi, no sé si tú querías decir algo más, pero encontramos que en Juan 15:8, ahí dice que Jesús dice, en esto es glorificado mi Padre, en que deis mucho fruto y así probéis que sois mis discípulos. Y justo esto se ajusta perfectamente a que los frutos son los que van a hablar acerca de quiénes somos. Y si somos discípulos de Dios, si somos discípulos de Jesús, esos frutos van a ser los que van a darle la gloria a Dios prácticamente, los que van a reflejar esa bondad, ese amor, esa fidelidad, esa mansedumbre de Dios. Entonces, nuestra invitación hoy es que busquemos dar estos buenos frutos, que juntos, vayamos y busquemos cambiar nuestras decisiones, nuestra forma de pensar, que nos llenemos de la palabra y que reconstruyamos esta puerta de Efraín, porque vamos a ser doblemente bendecidos acá en la tierra y nuestra vida espiritual va a ser bendecida también. Amén, así es. Así es que gracias por sintonizarnos. Bendecimos sus vidas. Recuerden que estamos en un camino donde cada día vamos avanzando, vamos a encontrarnos con nuestro amado y entre mejor estemos, pues va a ser más fácil ese caminar. Así es que Dios les bendiga. Recuerden que siempre estamos orando por ustedes. Les amamos, les enviamos un abrazo hasta ahí, en el lugar donde ustedes nos sintonizan y nos ven. Bendiciones. Su vida es un proyecto que Dios espera ponga en sus manos. Y lo que quiere es desarrollar una vida extraordinaria. Adelante, ponga en práctica lo que ha aprendido en este programa y le damos gracias por habernos acompañado. Esto fue Vidas Extraordinarias.